Muy bien, queridos hermanos, continuamos con la predicación expositiva del Evangelio de Marcos. Estamos en el capítulo 12, versículo 18 al 27. El otro día sacaba cuenta y la verdad que me perdí. Algún memorioso recordará hace cuánto comenzamos esta serie que tuvo sus interrupciones, pero en mis cálculos está ya hace unos 2 años aproximadamente. Así que después, si alguno recuerda, me corrige después al finalizar la reunión, pero creo que venimos batallando ya hace más de 24 meses con este evangelio, como les dije, con algunas interrupciones en el medio, pero sin duda que el Señor está edificando nuestra vida, está confrontando también nuestra vida. A muchos les habrá pasado que hemos leído estos pasajes muchísimas veces, pero cuando lo estudiamos de manera profunda, de manera expositiva, el Señor nos sorprende, el Señor habla a nuestros corazones y extraemos tesoros gloriosos que están contenidos allí en esta serie de textos. Así que esa es nuestra tarea hoy, poder estudiar. Lo hemos leído, vamos a leerlo nuevamente al pasaje, pero estudiar en profundidad y ver qué podemos aprender de esta confrontación que está teniendo el Señor Jesucristo. Como hace tiempo, ya hace algunas semanas que no vemos Marcos, yo quisiera hacer una muy breve introducción para aquellos que tal vez no recuerdan el contexto de lo que está ocurriendo. El título de esta predicación es Resurrección para vida o condenación. Es un título que va directamente al grano, como quien dice, porque esa es la confrontación que nosotros hoy vamos a tener en este pasaje. Por eso al principio les decía que estamos con la mirada puesta en la vida, la vida venidera, pero esta vida presente debe estar marcada, debe ser vivida a la luz de esa verdad y por eso este título. Ahora vamos a aprender que va a haber resurrección, hermanos. Y amén tenemos que decir por eso. Pero como dice la Escritura, habrá resurrección para vida, pero lamentablemente también resurrección para condenación. Nosotros estamos posicionalmente parados en cuanto al contexto, en la semana final del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Nosotros ya sabemos, lo hemos visto anteriormente, que estamos parados puntualmente en el día martes de esa semana fatal que va a tener el Señor. El viernes Él va a ser crucificado. El día martes fue el día de esas confrontaciones duras que Él recibió, planteos, trampas, emboscadas, que Él recibió de parte de los líderes religiosos de Israel. Estos hombres estaban determinados a terminar, a acabar con la vida del Señor Jesucristo. Y lo que nosotros aprendemos por el relato de los evangelios es que en ese primer siglo, allí en ese contexto, el liderazgo de la nación estaba como dividido en grupos, tanto en el aspecto religioso como en el aspecto político. Había adeptos al gobierno que se estaba llevando a cabo allí, que estaba impuesto en cierta manera por el Imperio Romano. Ustedes recuerden que Israel está bajo el Imperio Romano. Entonces el liderazgo de la nación está como dividido en diferentes sectores, segmentado en distintos grupos. Fariseos, herodianos, saduceos, que es el grupo que hoy va a enfrentar al Señor. Pero claramente estos grupos que eran muy dispares, había distanciamiento absoluto entre ellos, pero ellos se habían unido con un fin que era acabar y destruir con la vida del Señor Jesucristo. Ellos están como yendo de a uno, por decirlo de alguna manera. De a un grupo van y se presentan y confrontan al Señor para atraparlo en sus propias palabras. Primero nosotros vimos que van los miembros del Sanedrín, la Corte Suprema de Israel. Ellos van a cuestionar su autoridad. Sin embargo, son ellos los que terminan quedando en ridículo con la confrontación que el Señor les va a hacer. Después van los fariseos y los herodianos, dos grupos totalmente contrarios entre sí, pero se habían puesto de acuerdo para hacerle las preguntas difíciles o los cuestionamientos sumamente complejos delante del pueblo, y ellos van y apuntan al tema de los impuestos, un tema muy candente en aquellos días, pero nosotros ya vimos que ellos no pudieron salirse con la suya porque la respuesta del Señor Jesucristo fue contundente y los dejó sin palabras. La realidad es que estos hombres no soportaban la popularidad, la fama, por decirlo de alguna manera, la influencia que estaban teniendo las enseñanzas del Señor Jesucristo, su persona, ¿no es cierto?, en el pueblo. Ellos estaban encendidos por esa razón,
por ese motivo. La influencia, el poder de ellos se estaba viendo en jaque, por decirlo de alguna manera. Y nosotros tenemos que considerar que estos líderes religiosos y políticos, ellos tenían influencia, tenían poder económico, ellos tenían una mejor preparación teológica que cualquiera del pueblo de Israel, pero ellos ahora están frente a un hombre que está poniendo en jaque todo ese estatus, todo ese prestigio. Ellos están enfrentando a un hombre que se está llevando toda la atención del pueblo de Israel, y ese hombre, lo más curioso, es que no tenía una preparación tan importante como las de ellos. Ese hombre no pertenecía a ninguna escuela rabínica de su tiempo. Para ellos, ese hombre que están confrontando, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, era nada más y nada menos que un don nadie. Y el escenario que plantea el texto que vamos a estudiar hoy es el Señor Jesús siendo confrontado por un nuevo grupo. Este es el grupo de los saduceos, ahora lo vamos a ver más en detalle. Estos son los que van a confrontar a Jesús, estos saduceos denominados así, lo van a confrontar en un área que supuestamente ellos dominan de la teología. Ese es el contexto, eso es lo que está pasando. El planteo puntualmente que hacen estos hombres es qué sucede después de la resurrección con las relaciones matrimoniales. Ese es el planteo de fondo. Obviamente que estos hombres, con la introducción que yo les estoy haciendo, es obvio que ellos lo que menos les interesaba era la respuesta de Jesús. Lo que ellos buscaban con esta trampa era desacreditarlo y hacerlo quedar como un tonto. Y ellos van a utilizar una historia que vamos a ver, ya la hemos leído, una historia absurda para cuestionar precisamente el tema de la resurrección. Un tema que la otra facción del liderazgo de Israel, que eran los fariseos, ellos sí creían en la resurrección. Esta gente no. Entonces van a usar ese tema para confrontar al Señor, y así dice nuestro pasaje en Marcos capítulo 12, versículo 18. Vinieron a él, este nuevo grupo, los saduceos, que dicen que no hay resurrección estos. Y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, acá viene la trampa, en la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces Jesús les dijo: no erréis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Hasta ahí el texto de la palabra de Dios, hermanos. Para poder comprender en profundidad este pasaje, nosotros necesitamos meternos un poquito en el contexto puntualmente en este grupo que lo está confrontando. Nosotros necesitamos entender quiénes son estos nuevos adversarios que el Señor está teniendo allí, los saduceos. Vinieron a él, dice el verso 18, los saduceos. ¿Y quiénes son ellos? Aquellos que afirman que no hay resurrección. Y bueno, y ahí le hacen esta pregunta que nosotros acabamos de leer. Los saduceos eran como una especie de secta elitista, ¿sí?, conformada por sacerdotes en su mayoría. Había empresarios, podríamos decir, comerciantes prósperos, gente que pertenecía a la nobleza, podríamos decir, de Israel, a la aristocracia de Israel. No eran un grupo numeroso en sí, eran pocos, pero tenían gran poder político, gran poder religioso, tenían una gran influencia religiosa en la nación. Para que nosotros tengamos una mera idea, no sé si todos están al tanto del tema, pero nosotros podríamos pensar que estos saduceos eran como lo que conoceríamos hoy como los masones de nuestros días. Eran personas que pertenecían a la clase alta de Israel. Y al igual que los herodianos,
que nosotros ya vimos, que eran un grupo que estaba muy de acuerdo con el rey Herodes, el rey impuesto por el imperio y demás. Bueno, los saduceos apoyaban al imperio romano, o sea, estaban como en la misma línea de los herodianos, por eso eran odiados por los fariseos. Y básicamente ellos estaban en la misma línea que los herodianos, apoyaban el impuesto porque con las decisiones que tomaba el imperio, perdón, apoyaban el imperio, quise decir, con las decisiones que tomaba el imperio, ellos se veían claramente beneficiados en el aspecto económico. Ellos dominaban también la vida del templo de Jerusalén. Ellos ejercían también gran control o tenían peso de poder en el Sanedrín. Miren el poder, hermanos, que estos hombres llegaron a tener en ese primer siglo, que en el año 70, cuando se cumple la profecía que dice el Señor, que el templo va a ser destruido y demás, los saduceos perdieron toda la influencia que ellos tenían y terminaron prácticamente desapareciendo por completo en la historia de la nación de Israel hasta el día de hoy. Hoy no existe un grupo que se denomine como los saduceos. Repito, el poder de estos hombres giraba en torno al templo de Jerusalén. En cuanto a lo religioso, estos hombres basaban toda su teología únicamente en lo que consideramos como el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que fueron escritos por Moisés. Estos hombres rechazaban todos los demás, los salmos, los profetas, mayores, menores, todo el contenido del Antiguo Testamento ellos lo rechazaban. Ellos solamente se adherían al Pentateuco. Eran expertos en Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Ellos eran una especie de lo que podríamos denominar hoy como teólogos liberales. Ellos decían creer en Dios, pero al mismo tiempo no aceptaban nada que fuera sobrenatural en el obrar de Dios, en la manera en cómo Dios obraba en medio de sus criaturas. Ellos no creían, por ejemplo, en la existencia de ángeles, no creían en la inmortalidad del alma, ellos no creían en la resurrección de los muertos, la resurrección corporal de los creyentes, como nosotros ahí lo podemos ver en el verso 18 de nuestro pasaje. Tampoco tenían esperanza en ese Mesías que había sido anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Ellos rechazaban esa parte del canon de la Sagrada Escritura. Entonces, tenemos un hecho muy curioso, no hace falta que lo leamos, pero lo pueden buscar allí. Pablo siendo confrontado por esta gente en Hechos capítulo 23, versículos 6 al 9, y van a ver que Pablo, muy sabiamente dirigido por el Señor, él genera una especie de alboroto ahí entre estas facciones. Él es confrontado, está siendo ahí amenazado, eh, pero bueno, eso lo pueden buscar allí en Hechos 23. Eso como información de este grupo de personas. Eran reconocidos por su arrogancia, ellos eran reconocidos por tratar con dureza a sus adversarios, lo pueden ver allí en Hechos 23, repito. Así que estos son los hombres, hermanos, que se acercan a nuestro Señor Jesucristo. Y ellos van a tratar de demostrar a través de una historia ingenua, bastante inusual, podríamos decir, lo ridículo que es creer en la resurrección. Eso es lo que hay de fondo. Pero antes de atacar, ellos hacen exactamente lo mismo que hicieron los fariseos y los herodianos en el pasaje anterior. Ellos van a enmascarar sus verdaderas intenciones con una fachada de respeto hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo y hacia las Sagradas Escrituras, claramente. Así que veamos ahora en detalle, ya tenemos claro quién es el grupo, veamos en detalle cuál es la trampa ingenua en la que quieren hacer caer al Señor Jesús. Dice el verso 18, entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. En Hechos capítulo 23, ahí ustedes pueden ver en qué más no creían esta gente, ni en los ángeles, etcétera, etcétera. Entonces, los saduceos que dicen que no hay resurrección le preguntan diciendo, y acá viene el manto de piedad, maestro. Fíjense qué interesante, ellos se están acercando, ellos son rudos, son personas arrogantes, dijimos, pero se están acercando de manera respetuosa al Señor Jesucristo. Ellos lo están reconociendo como un maestro, aunque hay en ese trato que ellos están teniendo ironía, hay sarcasmo, como decimos nosotros a veces. Fíjense, maestro, Moisés nos escribió que, y al hablar de Moisés es como si vos estuvieras diciéndole a una persona, el apóstol Pablo dijo que, vos estás citando una carta de Pablo, estás citando las Sagradas Escrituras. Bueno, estos hombres
están haciendo lo mismo. Se acercan con un respeto irónico hacia la persona del Señor Jesucristo, pero no basta con eso, sino que ellos van a usar con ironía y con sarcasmo nada más y nada menos que la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos dicen que Moisés nos escribió en el Pentateuco, con lo que ellos abrazan de las Sagradas Escrituras. Nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. No están diciendo nada extravagante. Lo penoso y lo triste es cómo están usando de manera irónica la Sagrada Escritura y cómo están también dirigiéndose a la persona de Cristo. Pero lo que ellos están diciendo es básicamente apuntar a una ley del Antiguo Testamento que está en Deuteronomio capítulo 25, la ley del levirato. Levirato es una palabra en latín que significa cuñado. Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 al 6, ¿qué es lo que dice? Ahí dice la palabra de Dios que si un hombre moría y no dejaba descendencia, no tenía hijos, un hermano soltero, si es que tenía un hermano soltero, ese soltero debía casarse con la viuda para preservar el nombre y la herencia de su hermano difunto. Porque en ese caso el primogénito de esa nueva unión era considerado como el heredero legítimo de aquel hermano que murió. Y si posteriormente muere ese hermano soltero, que se casa con esta viuda y no tienen hijos, ¿qué tiene que hacer? Bueno, y así sucesivamente, que es básicamente en lo que consiste esta historia, que es una supuesta historia real. Fíjense que ellos están apuntando a esa ley del Antiguo Testamento y ahora empieza el detalle de la historia. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7 no dejaron descendencia. Después de todo, perdón, murió la mujer. En la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Si usted observa en el texto paralelo de Mateo, el mismo relato, está allí en el libro de Mateo, ellos dicen que hubo entre nosotros 7 hermanos. O sea que ellos están contando la historia como si fuera una historia verídica, como si fuera una historia real, como si fuera una historia que tiene que ver puntualmente con ellos. Estos hombres, como les dije antes, están usando la ironía, están usando el sarcasmo. ¿Por qué? Porque ellos no creían en la resurrección. Además, la historia, el planteo que están haciendo es absurdo, porque si vos te pones a pensar en las probabilidades que hay de que realmente pase eso, de que en una familia haya 7 varones, todos solteros, que se casen en línea con la misma mujer, ¿sí? Y que ninguno de ellos tenga hijo con esa mujer y así sucesivamente, es todo muy raro el planteo que ellos están haciendo. Pero más allá de eso, podemos decir que hay como un dilema, hay algo, un tema que surge en este planteo absurdo que ellos le están haciendo al Señor Jesucristo. La pregunta que nosotros podríamos hacernos leyendo este pasaje, ¿realmente habrá resurrección? ¿Podemos hablar, como reza el título de este sermón, resurrección para vida o condenación? Si nosotros seguimos la lógica de esta historia, de este planteo, de esta trampa que están poniéndole al Señor, ¿cuál de los 7 hermanos sería el esposo legítimo de esta mujer en la resurrección? Podríamos hacernos preguntas como esa, y que de hecho creo que es la pregunta que el hombre se hace de que existe, básicamente. Preguntas de esta naturaleza, planteo de esta naturaleza. En más de una ocasión hemos visto en el seno familiar, probablemente hablando de cómo será en aquel día en la resurrección de los muertos, cómo será nuestra relación con nuestra esposa, con nuestros hijos, cómo será la relación con algún amigo, familiar, etcétera, etcétera, que pertenezca obviamente a Cristo. En la mente ingenua, hermanos, de los saduceos, ellos están pensando que con esta fabulosa historia, ellos pusieron a Jesús en un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque ellos saben que Jesús no va a darle la respuesta de que esa mujer en la vida venidera, ella va a ser la esposa de todos esos hombres, o va a tener 7 esposos. Ellos saben que Jesús no va a contemplar ese escenario en la eternidad. Entonces, no hay otra opción que concluir que no hay resurrección. Ese es el pensamiento necio de estos hombres. Pero el Señor Jesucristo no solo creía en la resurrección de los muertos, hermanos, sino que nosotros observamos a lo largo y a lo ancho de los evangelios
que Él durante su ministerio había anunciado de manera enfática su propia resurrección. Y el Evangelio que nosotros estamos estudiando, la instancia en la que nosotros estamos de este Evangelio, si miramos un poco para atrás, vemos evidencia de eso, de cómo el Señor Jesucristo fue enfático en anunciar su propia resurrección. Marcos 8:31 dice que comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto, pero no termina ahí el anuncio final de su existencia en esta tierra. No, dice ser muerto y resucitar después de 3 días. Marcos 9:9 dice, y descendiendo ellos del monte les mandó a que nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. El verso 31 de Marcos 9 dice, le enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto, ¿qué va a pasar? Al tercer día resucitará. Marcos 10:33, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Te das cuenta? El énfasis que hay puesto, eso no es un invento, está en la misma palabra del Señor, está en la misma boca del Señor. Todas esas afirmaciones que yo te acabo de leer están en Marcos, que es el texto del Evangelio que estamos estudiando, en Mateo y en Lucas. La vas a encontrar en esos 3 evangelios. Una y otra vez la misma enseñanza, la misma afirmación. ¿Cuál es? Yo voy a resucitar de los muertos, es lo que está diciendo el Señor. Es por eso, hermanos, que la resurrección es una doctrina fundamental, es una verdad central en la vida cristiana, en la fe cristiana. Pero no es solamente, esto no es para los viejitos que están próximos a morir. No. Si vos sos un niño hoy, por más jovencito que seas, por más pequeño que seas, la doctrina bíblica de la resurrección de los muertos tiene que ser el eje a través del cual vos vivas tu niñez, tu juventud, tu vida de adulto. Si sos anciano, también, con más razón. Pero repito, esto no es algo que afecta a, una, a un sector, a una franja de la iglesia local, no, afecta a todos. Es una doctrina cardinal de la fe cristiana. No podemos hablar del Evangelio, no podemos hablar de la fe genuina en Cristo Jesús si dejamos a un lado la resurrección de los muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, dice Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 15. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces, ¿qué cosa? Nuestra predicación, no sirve de nada. Vana es también nuestra fe, no sirve de nada. Si Cristo no resucitó, hermanos, Él era un farsante. Ahí está la confirmación de que Él era un falso maestro. Si Cristo no resucitó, nuestra fe, nuestra convicción no tiene sustancia, no tiene peso, no tiene valor real y significativo para la vida, por lo cual podemos desechar la fe cristiana. Si Cristo nos resucitó, el evangelio que nosotros proclamamos es falsedad, es una ilusión. Le estamos mintiendo a las personas. Si Cristo no resucitó, hermanos. El ataque de los saduceos iba dirigido contra una de las columnas en las que se sostiene el glorioso mensaje del Evangelio. El ataque de estos hombres iba dirigido hacia una de las columnas fundamentales que sostiene la fe de los cristianos. Si Cristo no resucitó, su muerte en la cruz fue una muerte más del montón. Por eso siempre decimos, la muerte de Cristo tiene valor real y significativo para un pecador miserable que ve su condición y que clama por misericordia y perdón. Tiene valor real, ¿por qué? Porque ese hombre que murió resucitó al tercer día. Muchos murieron en la cruz. Hubo apóstoles que murieron crucificados. Muchos a lo largo de la historia murieron, cristianos, creyentes. Algunos locos hasta hoy se crucifican en algunas celebraciones. Es una locura eso, pero bueno. Pero la muerte de Cristo no es como cualquier muerte, hermano, porque Él resucitó. Si Cristo no resucitó, no hay perdón de pecado, no hay redención,
no hay esperanza, hermanos. Si Cristo nos resucitó, no tiene sentido que criemos a nuestros hijos bajo el temor del Señor, llevándolos a Cristo y a este crucificado. Si los muertos no resucitan, sigue diciendo Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 32, comamos, bebamos, porque mañana moriremos. Si Cristo nos resucitó, ¿lo que tenemos que hacer? Tenemos que disfrutar de todo lo que a nosotros se nos ocurra ahora en esta vida. ¿Por qué? Porque la muerte le va a poner punto final a tu existencia. Y eso dice mucha gente hoy. Viví, como viví la vida, disfrutá la juventud, disfrutá todo. Si total morimos y se termina todo, eso es lo que dicen algunos. ¿Te das cuenta? Si Cristo no resucitó, no tiene sentido lo que estamos haciendo, estamos perdiendo el tiempo acá, pudiendo estar haciendo otras cosas más increíbles. Lamentablemente eso es lo que mucha gente cree en el día de hoy, hermanos. Hay personas que creen que nosotros venimos de la nada, de una explosión, de un invento, otra historia absurda, el evolucionismo. Venimos de la nada, hacia la nada vamos, así que nada excepto el disfrute en esta vida, el placer, las experiencias que vos puedas acumular, eso es lo que vale. Así es como mucha gente vive. Y vivir de esta forma, hermanos, sería correcto si en verdad no hubiera resurrección. Si no hubiera resurrección, nosotros andaríamos en el desenfreno probablemente de esta vida, que de hecho es de ahí de donde nos sacó el Señor a muchos de nosotros. Es de ahí de donde nos sacó el Señor. Pero hay resurrección, hermanos. Y eso es precisamente lo que el Señor Jesucristo va a probarle a estos hombres, a este grupo poderoso, arrogante, que lo está confrontando. Y el hecho de que hay resurrección debe impactar poderosamente nuestras vidas, hermanos. No intelectualmente, no en términos de una teoría o de una doctrina, que somos capos hablando de la resurrección. No, no, no. El hecho de que hay resurrección debe impactar tu vida de manera poderosa. La forma en que vos vivís, la forma en que vos observás la vida, la forma en que vos contemplás todo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tu trabajo, la iglesia local, tus relaciones en medio nuestro. El hecho de que hay resurrección, eso impacta de manera sustancial nuestras vidas. Si nosotros meditamos continuamente en esa esperanza gloriosa, nuestras vidas tienen que ser transformadas, hermanos, a la luz de esa verdad. Y ahora vamos a profundizar un poquito más en ese aspecto de manera más práctica, pero quiero mostrarles cómo, antes de probar bíblicamente que los saduceos estaban equivocados, el Señor Jesucristo le va a mostrar a estos hombres cuál es la condición en la que ellos se encuentran, cuál es la verdadera condición. Dice, le respondió Jesús y le dijo, no erréis por esto, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Es una pregunta que al español traducida es compleja, es complejo leerla. ¿No erráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Pero uno pudiera también verse en la confusión de decir, ¿por qué ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? No, pero no es lo que el Señor está diciendo. No erréis por esto, porque ignoráis. Le está diciendo, ustedes desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Él está diciendo claramente que el error de ellos es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Por eso están perdidos. Ese es el origen del problema de estos saduceos. Ellos están extraviados, es la palabra. Esa palabra que se traduce al español como erráis significa desviarse, extraviarse. Y en el contexto de nuestro pasaje, el sentido que tiene esa palabra es que estos hombres, por motus propio, por iniciativa propia, se extraviaron, se desviaron. Es como decir, tenés la evidencia delante tuyo, pero vos elegís ir por otro camino. Esa es la realidad de la palabra erráis. Esa palabra ignorar, que aparece allí en nuestro texto, en el texto original son dos palabras griegas, hermanos. Son dos palabras, una es una negación y la otra palabra griega es la que se traduciría a nuestro idioma como saber. Como hay una negación antes de saber, o sea, la negación de conocer o de saber algo, al español se traduce como ignorar. Pero esa palabra saber tiene un significado más amplio que simplemente saber algo en el sentido de tener conocimiento intelectual. Esa palabra saber que aparece en el texto que estamos estudiando significa entender verdaderamente algo, significa
percibir, tener discernimiento acerca de algo específico. Y Jesús en nuestro pasaje está hablando de no solo tener conocimiento de un hecho, sino también de comprender la verdad más profunda que hay detrás de ese hecho. Esa es la confrontación que el Señor le está haciendo a estos hombres. Estos hombres se habían desviado de lo que está diciendo el Señor. Ellos se extraviaron por motus propio, por iniciativa propia. Ellos no podían entender, ellos no podían percibir la verdad más profunda detrás del hecho de la resurrección. ¿Y cuál era esa verdad tan profunda detrás del hecho de la resurrección? El poder de Dios, hermanos. El poder de Dios. Por eso el Señor le dice claramente, ignoran las Escrituras, pero no en un sentido intelectual, porque ellos conocían, porque ellos están citando la Escritura, pero ellos no están comprendiendo el espíritu, la verdad, el corazón que hay en la palabra, detrás de la palabra de Dios y el poder de Dios, la verdad más profunda que ellos no podían percibir detrás del hecho de la resurrección, el poder de Dios. Estos hombres leían las Escrituras, donde tenían peso fuerte, les dije anteriormente, al punto que desaparecieron. ¿Dónde? ¿En qué lugar? En el templo. Ellos leían las Escrituras, ellos conocían perfectamente, por lo menos el Pentateuco, les dije antes, que era a los libros a los cuales ellos se adherían. Ellos conocían los libros escritos por Moisés. Ellos escuchaban continuamente la lectura de la palabra de Dios en el templo, pero no entendían el corazón de la palabra de Dios. No entendían de manera correcta, apropiada la palabra de Dios. Y al no entender las Escrituras, ellos no podían entender el poder de Dios, hermanos. Porque una cosa está conectada con la otra. La palabra de Dios y el poder de Dios. Nosotros somos una iglesia bíblica, centrada en la Escritura, siempre decimos eso. Pero ¿y eso por qué? ¿Porque suena lindo? ¿Porque suena piadoso? No, es que no hay otra forma sobre la cual podamos edificar o levantar la iglesia local. O sea, tiene que ser sobre la palabra de Dios. La iglesia está llamada a ser columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué? Porque palabra de Dios con poder de Dios están íntimamente relacionadas. Por eso cuando un grupo de creyentes se reúne, como estamos hoy acá, que apartamos tiempo en este día tan especial para presentarnos delante del Señor, delante de su palabra, o sea, es el poder de Dios. Acá no hay nadie tirándose al piso, no hay nadie sintiendo un fuego extraño, pero es la palabra de Dios obrando en nuestros corazones. Es el poder, perdón, de Dios obrando en nuestros corazones. ¿A través de qué? A través de su palabra, hermanos. Por eso ponemos la palabra de Dios en lo más alto, y ese es nuestro llamado como iglesia de Cristo. Estos hombres, dijimos, no podían entender las Escrituras, no podían entender el poder de Dios, porque ambas cosas están conectadas. Es por medio de lo que Dios nos ha revelado de sí mismo en su palabra, hermanos, que nosotros podemos conocer quién es Dios. Repito eso. Es por medio de lo que Dios nos ha revelado en la Santa Escritura, en la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, hermanos. Es por medio de lo que Él nos ha revelado en este libro que nosotros podemos conocerlo a Él, que nosotros podemos conocer sus atributos, sus características perfectas. Es por medio de la Sagrada Escritura que nosotros podemos conocer acerca del Dios omnipotente y todopoderoso, hermanos. Nosotros podemos conocer a Dios a través de la Escritura y nosotros quedamos así reducidos a la nada, hermanos. Cuando nuestra vida miserable se presenta frente a un Dios, no solamente santo, sino omnipotente, todopoderoso. La creación, hermano, nos muestra en una forma clara y evidente el poder y la sabiduría de Dios. Pero es por medio de la Biblia que nosotros podemos interpretar adecuadamente cómo es que opera ese poder y esa sabiduría en todo lo que Dios hace. Repito, nosotros siempre decimos, tenemos una revelación que es la creación misma. Nos habla de quién, del arquitecto, del creador, del autor. Pero repito, hermano, es por medio de lo que Dios reveló en su palabra, es por medio de lo que está escrito en la Biblia, que nosotros vamos a interpretar de manera adecuada ese poder, esa sabiduría que nosotros observamos, que es observable para el creyente. Y eso es lo que nos va a permitir entender por qué Dios obra como obra y por qué Dios hace, lo que dice en la Sagrada Escritura. La Biblia, dice un autor, testifica e interpreta el poder de Dios.
La Biblia testifica, nos da testimonio a nosotros y también lo interpreta al poder de Dios. Estos hombres, por ejemplo, ellos creían en el libro de Génesis. Supuestamente era uno de los libros que ellos abrazaban del canon del Antiguo Testamento. Y si Dios hizo el mundo en 6 días de la nada con el poder de su palabra, hermano, ¿acaso no puede resucitar un muerto? Es la pregunta que nosotros le haríamos a estos saduceos. ¿Cómo ustedes pueden creer y abrazar? Porque en el libro que ustedes tienen está contenido ese relato. ¿Y acaso Dios no puede levantar a un muerto con el poder de su palabra? Por eso el Señor le dice, ustedes no entienden la Biblia, ustedes no entienden la Sagrada Escritura, no tienen una percepción, ¿sí?, en cuanto a lo espiritual, no entienden el poder de Dios. Y quiero bajar esto a tierra, hermanos, un poquito a nuestras vidas, a la iglesia local. Si nosotros no miramos la vida a través del lente de las Sagradas Escrituras y del poder de Dios, porque este libro nos va a ayudar a interpretar ese poder de Dios obrando en tu vida, en nuestra vida, en la iglesia, en el avance del Evangelio. Repito, si no miramos la vida a través del lente que representan las Sagradas Escrituras y del poder de Dios, nosotros vamos a tener una perspectiva muy distorsionada de la realidad, hermanos. Repito, vamos a tener una perspectiva, una cosmovisión errada de la realidad. ¿Por qué? Porque si vos no usás este libro como lente para ver la vida, vos vas a usar otra cosa. Esa es la realidad del ser humano. Vas a usar otra cosa. Y la pregunta que yo quiero hacerte es, ¿cuál es el lente que vos utilizás para mirar tu vida de este lado de la eternidad y del otro lado también? ¿Cuál es el lente? ¿Qué es lo que determina la cosmovisión que vos tenés de esta vida? Yo no te estoy preguntando si sos creyente o no. Yo te estoy diciendo, es una pregunta que abarca todo, a creyente, incrédulo, lo que sea. O sea, ¿cuál es el lente? ¿Qué es lo que determina cómo estás parado frente a la vida? En todo sentido. Frente a tu futuro, frente a tu presente, cómo evaluás tu pasado. Porque hay resurrección, dice la Escritura. Y ahora vamos a ver que hay resurrección para vida y hay resurrección para condenación. Y eso está contenido en la palabra de Dios y esa verdad central de las Escrituras. Imagínate, si no hay resurrección tenemos que tirar todo por tierra, decíamos antes. Tenemos que callarnos, llamarnos a silencio. Pero como hay resurrección, esa verdad debe transformar, debe impactar tu vida. Ahora sí, le pregunto a los creyentes, ¿hace cuánto que vos sos un verdadero creyente? ¿Hace cuánto tenés el testimonio fiel del Espíritu Santo en tu corazón de que perteneces a Cristo? ¿Hace cuánto tiempo te convertiste en un fiel seguidor de Jesucristo? Esa es una pregunta que yo te hago. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no tenemos la información, hermanos. No tenemos ni la información ni la capacidad natural para interpretar correctamente esta vida, y mucho menos la venidera. Y si fuiste creyente la mayor parte del tiempo de tu existencia de este lado de la eternidad, estás ultra, mega, archi convencido de lo que estoy diciendo. Pero si vos sos creyente hace poco tiempo, es decir, que tuviste más años perteneciendo a este mundo, ¿no es cierto? Estando muerto espiritualmente y hace poco tiempo, ¿me entendés? Vos tenés que convencerte de eso. No tenemos la información ni la capacidad natural para interpretar correctamente esta vida. Si no, no hubiese necesitado un Salvador, hubiese seguido como seguías viviendo, etcétera, etcétera. No tenemos la información en nosotros, nos falta información. Nos faltan las piezas para armar el rompecabezas de lo que es la vida de este lado de la eternidad, de este lado del sol. No tenemos información. ¿Por qué? Lisa y llanamente es claro, es simple. Vos sos una persona limitada. Yo soy una persona que tiene limitaciones. Tenemos una visión muy corta, hermanos. Nosotros necesitamos de manera urgente la palabra de Dios. O sea, si sos un viejo creyente, estás recontra, ultra convencido. Y eso seguramente debe ser lo que caracteriza tu vida. Pero si sos un nuevo creyente, vos necesitas la palabra de Dios, vos necesitas el manual de nuestro Creador, vos necesitas el manual del fabricante, dicen algunos. Y es la Biblia, su palabra escrita, la que nos da los lentes correctos, hermanos, para interpretar la vida, para poder vivir la vida como tiene que ser vivida. Nosotros necesitamos
la cosmovisión que Dios nos provee en su palabra para poder entender la vida. Si no, ¿sabes qué? Vos vas a ser una persona que va a vivir en base a las opiniones, a lo que otro dijo por ahí. Leíste un libro, leíste algo en internet, escuchaste a alguien en tu trabajo, a tu jefe, a tu tío, a tu abuelo, no sé. O sea, hay mucha gente que vive en base a opiniones y la vida es así, es fluctuante. No tienen claro, no tienen una cosmovisión, pero nosotros necesitamos la cosmovisión de Dios, que Él nos provee en su palabra, para poder entender esta vida y la que viene. A todos los que están aquí presentes, niños, jovencitos, jóvenes, adultos, necesitamos la palabra de Dios para entender el poder de Dios y saber cómo nosotros debemos vivir a la luz de un hecho tan glorioso como la resurrección, hermanos. Habrá resurrección y esa resurrección será para vida o para muerte o condenación. Y eso debe inquietarte. Y si sos un creyente, debe inquietarte, no por el hecho de que tal vez cuando tengas que vivir el último segundo, tengas temor de ir a una eternidad sin Cristo, no, porque si sos un creyente, verdadero creyente, estás seguro en Cristo. Pero la pregunta es, ¿cómo estás viviendo esta vida? ¿Cómo estás viviendo si estás haciendo que valga la pena la vida de este lado de la eternidad? Y al final vamos a ver algunas consideraciones bien prácticas para meditar acerca de esto. Pero digo, ¿estás viviendo para la gloria de Dios? Es la pregunta. Por eso digo, debe inquietarnos. Y si vos no sos un creyente, también debe inquietarte, porque vas a resucitar. Pero si no te pones a cuenta con Dios en esta vida presente, vas a resucitar para condenación. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Vos querés saber por qué el mundo está como está? Vos necesitas la Biblia. No necesitas escuchar al político de turno, no necesitas escuchar a los conspiranoicos que hay dando vuelta en internet. No, vos necesitas la Biblia. ¿Vos querés saber cuál es el propósito de tu existencia? Adiviná que no necesitas un libro de autoayuda. No necesitas ir a esos pastores motivadores y demás. No, necesitas la Biblia. Vos querés saber qué va a pasar ese segundo cuando tu corazón deje de latir, cuando te toque partir, dejar este mundo que puede ser hoy. ¿Vos querés saber lo que va a pasar? Necesitas la palabra de Dios, necesitas la Sagrada Escritura, la información para vivir esta vida, para la gloria de Dios, hermano, no está en YouTube, no está en el predicador favorito de las redes sociales, no, está en su palabra, está en las Sagradas Escrituras. No escuches cuando el mundo y este sistema corrupto te diga con que Dios ha dicho, porque yo estoy seguro de que vos sos bombardeado continuamente con eso. ¿Con que Dios dijo eso? Mañana cuando estés en el trabajo, capaz que vas a intentar tener una charla con alguien. No, porque Dios dijo, porque la palabra, yo aprendí en la iglesia. ¿Qué? ¿Qué te dijeron? ¿Con que Dios dice esas cosas? Bueno, ese es el lenguaje que usa Satanás, que es lo que gobierna este mundo. Ese es el lenguaje que provocó la caída, con que Dios dijo cuestionar lo que Dios dice en su palabra. Cuando el mundo te diga eso, vos decirle lo que dice la palabra de Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz. La palabra de Dios es verdad y todo hombre mentiroso. El salmista, hermanos, me emociona lo que dice el salmista, dice, porque contigo está el manantial de la vida, Salmo 36, 9, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Es en la luz de Dios que nosotros vemos la luz, hermanos. ¿Y saben qué? La palabra de Dios, la Sagrada Escritura es lámpara, dice el salmista, a mis pies y lumbrera mi camino, Salmo 19, 105. Si vos haces a un lado la revelación de Dios, vas a andar a tientas y en tinieblas. ¿Viste cuando se corta la luz y que no te anda la luz ahí de auxilio? Andás a tientas tocando, probando una teoría y otra, probando una opinión hoy, otra opinión mañana, etcétera, etcétera. Buscando algo que le dé dirección, que le dé giro a tu vida. Bueno, así es cuando uno desecha y hace a un lado la revelación de Dios. Un esposo o una esposa no le va a dar sentido a tu vida si eso resulta en desmedro de la gloria de Dios y el avance de su reino. Repito, a veces las personas creen que si yo tuviera una esposa o tuviera un esposo, eso le va a dar más valor a mi vida. No, si eso resulta en desmedro
repito, de la gloria de Dios y el avance de su reino, no, no vayas por ese lado. No pienses así. Una casa, ¿no? Hay una necesidad habitacional terrible en nuestro país, en nuestra ciudad inclusive. Una casa, bienes materiales, no le va a dar sentido a tu vida. Así que, si eso resulta en desmedro de la gloria de Dios y del avance de su reino. Vos fíjate, pero ¿y qué? ¿Acaso que esta vida no tiene que ver conmigo? Me vas a preguntar vos. No, no tiene que ver con vos. Pues yo sería un falso maestro si te dijera que esta vida tiene que ver con vos, con tu bienestar, con tu proyección, con tu carrera. No, hagamos todo eso. Busquemos nuestro bienestar, nuestro mejor trabajo, estudiemos, formémonos, lo que son jóvenes y demás. Pero si todo eso resulta en desmedro de la gloria de Dios y el avance de su reino, estás yendo por el peor camino. Porque vos estás en este mundo para rendirle gloria a Dios. O sea, no se trata de vos, se trata de Él. Vos estás en este mundo para hacer que su reino avance. Un mejor trabajo no le va a dar sentido a tu vida. Si eso, lo mismo, resulta en desmedro de la gloria de Dios y en el avance de su reino. Más dinero no le va a dar sentido a tu vida. Si eso resulta en desmedro de la gloria de Dios y el avance de su reino. ¿Sabe quién lo dijo esto? Salomón. El libro de Eclesiastés es un libro que tenemos en las Sagradas Escrituras que nos muestra lo que es la vida, la perspectiva de la vida sin Dios. Y él al final, allí al final de todo su relato, su discurso, dice, el fin de todo este discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, obedece a Dios, viví para Dios, lo que está diciendo el sabio Salomón. ¿Por qué? Porque ese es el todo del hombre. No sos vos el todo de tu existencia, no, es Dios, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, vivimos, pero no para nosotros mismos. Ese es el chiste del Evangelio. Cuando yo llego al Evangelio de Jesucristo, mi yo queda, pero reducido a la nada. Es enterrado allí en lo profundo del mar, con mis miserias, mi pecado y todo, el yo. Y ahora en el trono de mi corazón y de mi vida, Cristo. Cristo tiene que estar. Nosotros hablamos mucho de la palabra de Dios, hermanos. Somos, como le dije antes, una iglesia que se considera, que se percibe a sí misma, una iglesia bíblica, una iglesia que es celosa de la palabra de Dios. Entendemos todas estas verdades, estas doctrinas centrales acerca de la iglesia, acerca de la eclesiología, el lugar que debe ocupar la escritura en nuestros púlpitos, en nuestro culto de adoración. Fíjate que todo gira en torno a la escritura. Desde las canciones cantamos la palabra de Dios, oramos la palabra de Dios, predicamos la palabra de Dios, hacemos todo lo que la palabra de Dios nos ordena en nuestras celebraciones. Pero estamos tan acostumbrados a usar esa frase que muchas veces eso pierde significado, hermano, el hecho de tener en nuestras manos la palabra de Dios. Dice un autor, en la Biblia Dios se revela a sí mismo y nos abre su corazón, nos comparte su corazón. Él nos deja entrar a su corazón, es la idea. Y vos ponete a pensar, me gusta imaginarme esto, que Dios a través de su palabra nos permita a nosotros, miserables pecadores, entrar a su corazón. Y tiene sentido eso, hermanos, porque cuando nosotros conocemos a Dios, ahí es cuando nos conocemos a nosotros mismos. Viste que vivimos en un mundo donde vos tenés que conocerte, tenés que pensar en vos. ¿Nunca escuchaste que te den un consejo como, che, vos tenés que pensar más en vos? Vos vivís pensando en los otros. Hay gente que te aconseja eso. Pensar más en vos, bueno, esa es la filosofía del mundo. Pero nosotros tenemos que conocer más a Dios, porque tenemos el tremendo privilegio, la tremenda bendición de tener la palabra de Dios en nuestras manos. En este mismo momento siempre digo lo mismo, pero bueno, hay que decirlo hasta que nos convenzamos de eso. Hay gente que está muriendo por tener una Biblia en su casa. Hay gente que memoriza la palabra de Dios porque son encarcelados, no pueden tener, son desprovistos de todo texto bíblico, de toda porción de la Escritura. Eso es terrible y nosotros hoy tenemos al alcance de nuestras manos y la idea es que nosotros conozcamos al Dios de la Escritura para que ahí verdaderamente haya un verdadero conocimiento de nosotros mismos. Conociendo a Dios a través de su palabra, nosotros podemos saber quiénes somos y lo que Él piensa de nosotros mismos.
No importa lo que te diga el gurú de turno, de moda a nuestros días, no, importa lo que Dios dice en su palabra. No sirve de nada tener en nuestras manos las escrituras y creer que la palabra, creer todas esas doctrinas que giran en torno a la palabra de Dios, que es infalible, que es inerrante, que es perfecta. O sea, no sirve de nada que vos abraces esas doctrinas si vos no estás creciendo en el conocimiento de Dios a través de su palabra. O sea, no sirve absolutamente de nada. Y lo peor que nos puede pasar es que terminemos como esta gente que está confrontando al Señor. Hay creyentes, hermanos, que tienen en sus manos la santa palabra de Dios y andan desorientados en sus vidas, en áreas de su vida. Y eso es porque tienen la palabra de Dios, pero es un accesorio más religioso. Esa es la realidad. Si estás desorientado en tu vida, en la cosmovisión que tenés en esta vida presente, es porque no estás nutriéndote con la palabra de Dios como debieras hacerlo, sino que estás permitiendo que las ideas no bíblicas de un mundo corrompido como el que nosotros vivimos se filtren en tu proceso de crecimiento, de pensamiento. Eso es lo que genera una visión distorsionada de la realidad. Eso es lo que genera una visión distorsionada del matrimonio, una visión distorsionada del rol del hombre, de la mujer, una visión distorsionada de la crianza de los hijos, una visión distorsionada de nuestro trabajo, de todo, hermano. Cuando la palabra de Dios es solo un accesorio, pero no es lo que afecta de manera transversal nuestra vida. ¿Qué le dijo Pablo a los romanos? Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen, dice Pablo, a este siglo, sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, Pablo está hablando de que tu mente, tu cabeza tiene que estar en continua renovación. O sea, tu entendimiento, el proceso de pensamiento que hay en nuestra mente tiene que estar renovándose. ¿Para qué? Y porque de esa forma vos vas a comprender, dice, vas a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero no es a través de las ideas de este mundo no, porque anteriormente te está diciendo no te conformes a este mundo. No, lo que va a transformar tu cabeza, la forma de pensar, cómo resolvés problemas, cómo enfrentás problemas, cómo tratás con tu pecado, cómo tratás con el pecado de tu cónyuge, es la palabra de Dios. Pablo le está diciendo, no dejen que los metan en ese molde en el cual están metidos todo el mundo, toda la gente de este mundo. No se adapten a la corriente de pensamiento de este mundo. No, déjense transformar en lo que le dice Pablo a los romanos, mediante la renovación de vuestra mente. Porque es a través de esas maneras, hermanos, de esa forma nosotros podemos conocer la voluntad de Dios. Y eso es maravilloso. Sabemos que la voluntad, aunque mal que nos pese en ocasiones, sabemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Así que así vaya muchas veces en contra de nuestra voluntad. Jesús fue claro con los saduceos, hermanos. Ustedes están perdidos, están extraviados. Tienen delante suyo la palabra de Dios, pero la han desechado en sus corazones. Es lo que le está diciendo el Señor. Miren cómo él argumenta ahora con estos hombres y les da una explicación y va a usar la escritura. Estos fueron a confrontarlo con la palabra de Dios. Bueno, él va a usar la escritura también para sustentar la doctrina de la resurrección. Verso 25, porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles, como los ángeles que están en los cielos. Fíjense que Jesús está tirando por tierra, hermano, el planteo de los saduceos acerca de lo que serán nuestras relaciones en la vida venidera post-resurrección. Él está tirando por tierra. Acuérdense que la trampa que ellos usan es la vida matrimonial después de la resurrección. El Señor Jesucristo le está mostrando que no existirá el matrimonio tal como nosotros lo conocemos ahora, porque las relaciones matrimoniales no serán una necesidad, sino que nuestras relaciones serán diferentes y serán más profundas de lo que son ahora, es lo que el Señor le está diciendo a estos hombres. Seremos como ángeles, dice el texto. Los creyentes resucitados, hermanos, van a experimentar una transformación y una glorificación que nos va a hacer participar, aquellos que vamos a resucitar en Cristo, nos va a hacer participar de cualidades que son comunes a los ángeles. No significa que nosotros nos morimos, resucitamos en Cristo y vamos a ser ángeles. No vamos a ser ángeles, pero vamos a tener características comunes a los ángeles.
Va a haber pureza ahora sí en nosotros. Va a haber santidad, una santidad gloriosa, perfecta. Vamos a ser glorificados, dice la Escritura. Va a haber adoración continua de nosotros hacia Dios, hacia el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados, dice Apocalipsis. Ya no va a haber limitaciones terrenales que hoy tenemos, hermanos. Eso es lo que significa, de eso está hablando el Señor, que vamos a ser como los ángeles. Al igual que los ángeles, no vamos a tener necesidad de seguir procreando. Por eso la relación matrimonial no va a ser el mismo tipo de relación como el que tenemos hoy. Los ángeles no necesitan procrear, hermanos, porque nosotros aprendemos de la Escritura que ellos son un número fijo. El número de ángeles no aumenta ni disminuye, y cuando nosotros estemos en la gloria de Cristo, el número de los creyentes tampoco va a aumentar y va a disminuir. ¿Por qué? Porque van a estar en su gloria aquellos que fueron desde antes de la fundación del mundo, que fueron escogidos por Dios. ¿Se acuerdan la pregunta de los saduceos? ¿Cuál será el marido de esta mujer? Ninguno, le está diciendo el Señor, ninguno de los 7. Porque en la vida que viene las cosas no funcionan como ustedes creen que funcionan. No es que va a haber una mujer con 7 hombres allá. No, la vida venidera funciona de otra forma, es lo que le está diciendo el Señor. Y la doctrina bíblica, hermano, de la resurrección, nos tiene que dar esperanza y consuelo a nosotros en esta vida presente, en medio de las dificultades, en medio de las aflicciones. ¿Por qué nos tiene que dar esperanza y consuelo? Porque ninguna dificultad, ningún sufrimiento va a ser eterno, va a ser permanente. Va a haber un día, hermanos, donde nosotros vamos a experimentar la gloria eterna junto a Cristo. Imagínate pensar en eso solamente. Imagínate si no debe afectar tu vida. Los que tuvieron un buen matrimonio, hermano, en esta vida presente, van a tener una relación, pero tremendamente mejor, superior a la que tuvieron con sus cónyuges aquí. Pero ya no serán marido y mujer. Es lo que está diciendo el Señor, serán como hermanos, serán como hermanas, es otro tipo de vínculo, es otro tipo de relación. Repito, si tuviste un buen matrimonio, dale gracias al Señor, porque allá la relación con ese hombre o con esa mujer va a ser tremendamente superior. Y si tuvieron más de una esposa o un esposo, como es el planteo que hacen estos hombres, eso no va a tener no va a ser ningún inconveniente en el cielo, porque los creyentes se van a ver unos a otros como hermanos. Creo que el vínculo que como hermanos en la fe. Y nuestra completa satisfacción será disfrutar todos juntos de qué cosa, de nuestra relación, no. Nuestra satisfacción va a ser disfrutar todos juntos de la presencia de nuestro Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Eso es lo que enseña la Escritura. El propósito del matrimonio en esta tierra, hermano, ¿cuál es el propósito del matrimonio? Es llegar a ser una representación visible de qué cosa? Del matrimonio perfecto y glorioso entre Cristo y su iglesia. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, cuando los creyentes resuciten, las relaciones matrimoniales, esas relaciones que nosotros vivimos acá, que son temporales y que lamentablemente tienen una fecha de fin, esas relaciones van a dejar de existir para dar lugar a qué cosa? A la relación matrimonial permanente y eterna. ¿Y cuál es esa relación matrimonial permanente y eterna? La de Cristo con su iglesia, hermanos. La de Cristo con su iglesia. Nosotros somos siempre, cuando hablamos del matrimonio, siempre decimos esto, nosotros somos copia del original. O sea, nosotros estamos representando de manera visible el verdadero matrimonio en nuestros matrimonios. Pero cuando dejemos este mundo y tengamos que resucitar, todo se va a terminar y ahí va a empezar la verdadera relación matrimonial permanente y eterna que es la de Cristo con su iglesia. Hermanos que están casados y que ambos pertenecen a Cristo. Es una aplicación para, repito, aquellos hermanos que están casados y que ambos pertenecen a Cristo, porque tenemos en medio de nosotros hermanos que uno de los cónyuges no pertenece al Señor. Pero si vos estás casado con un creyente, ya creo que sabés que la vida matrimonial, por más creyente y por más amor que le tengan al Señor, no es fácil. La vida matrimonial trae muchas, pero muchas dificultades, conflictos propios de nuestro pecado.
Y mientras estemos de este lado de la eternidad, nosotros vamos a necesitar lo que decimos siempre cuando hablamos de matrimonio. Vamos a necesitar cultivar y edificar nuestros matrimonios sobre el glorioso mensaje del Evangelio. No hay forma de que puedas vivir este matrimonio si desechás a un lado el Evangelio, no, porque es el antídoto para tratar con la miseria y el pecado que tenemos las personas, que tenemos los esposos y las esposas. Pero, acá hay un gran pero, hermanos, pero va a llegar un día donde las dificultades, va a llegar un día donde los conflictos matrimoniales van a terminar, hermanos, van a terminar. Va a llegar un día donde todas esas miserias que a veces vivimos en el matrimonio propio de nuestro pecado, eso va a terminar porque estaremos en la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo. Y todas las miserias del pecado que afectan hoy tu matrimonio y mi matrimonio, ¿sabes qué? Van a desaparecer para siempre. Y eso tiene que ser alentador para vos. Eso tiene que ser alentador para mí. Yo miraba esto, estudiaba esto y, y, y me obliga a mirar mi matrimonio de otra forma, me obliga a lidiar con las miserias de mi esposa de otra forma, me obliga a ver mi miseria también desde otra perspectiva, hermanos. Todas las debilidades mías, todas las debilidades de mi esposa, todas las reacciones pecaminosas, tanto de ella como la mía, van a desaparecer por completo, hermano, si ambos son cristianos. Por eso digo, si son los dos de Cristo, esa es tu esperanza, esto debe alentarte a vivir el matrimonio de una perspectiva diferente. En presencia de Cristo nosotros vamos a experimentar lo que es tener una relación perfecta con mi esposa y con mi esposo. Allí las cosas serán total y absolutamente diferentes a lo que son ahora. Entiendan eso, le está diciendo el Señor. Está como metiendo en la cabeza a estos necios, ¿no? Esa es la explicación que el Señor le está dando a estos hombres. Yo le decía antes, la argumentación del Señor consiste en una explicación que le está dando. Y Él está explicando esto. No, 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 están errando, porque la relación matrimonial no va a ser como es ahora. Pero Él le está dando un texto bíblico también, verso 26. Pero respecto a los que están, perdón, respecto a los muertos, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído? Y acá viene el Señor. Miren, ¿no habéis leído el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? No es Dios, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, así que vosotros mucho erráis. Estos hombres, ¿se acuerdan? ¿De qué se jactaban ellos? Ellos eran los expertos en el Pentateuco. Ellos eran los expertos en los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Moisés. Y ahora Jesús le pregunta, ¿acaso no leyeron Éxodo 3? Porque en Éxodo 3 está contenido ese evento increíble de Moisés y la zarza ardiendo. Y si vos mirás otros pasajes, no quisiera ocupar demasiado tiempo, pero hay muchos pasajes, hermano, del Antiguo Testamento que hablan de esta realidad futura de los creyentes, que hablan de la resurrección. Y uno pudiera pensar, ¿por qué el Señor no escogió otros pasajes? Salmo 49:15, Dios redimirá mi vida del poder del Seol. La Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria dice, Dios redimirá mi vida del poder del sepulcro, de la tumba. ¿Por qué? Porque Él me tomará consigo. El Salmo 73:24, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿Después cuándo? Después de partir, después de la muerte. Isaías 26:19, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Y un texto que a mi criterio es uno de los más increíbles, hermano, del Antiguo Testamento, Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Wow. Sin embargo, hermanos, Jesús, en su sabiduría, porque Él es el Dios perfectamente sabio, perfectamente justo, increíble, inteligente. En su sabiduría, Él no usa esas porciones de texto. ¿Qué les dije yo? Yo hubiese ido a un pasaje como Daniel, terrible pasaje. Yo confrontaría, sería como un tipo muy formado y confrontaría de esa forma, pero el Señor no, hermanos. Él va a usar Éxodo capítulo 3, un pasaje que se encuentra precisamente
en uno de los libros que los saduceos eh, adoptaban, aceptaban como autoritativos. Palabra de Dios, Pentateuco, decían ellos. Los primeros 5 libros, el resto nada. Entonces Jesús en su sabiduría va a usar Éxodo capítulo 3. Y claramente el Señor Jesucristo está peleando esa batalla, ¿dónde? En el terreno donde ellos son los expertos, donde ellos fueron formados, una alta formación teológica. Fíjense que él está argumentando con una porción del Antiguo Testamento que estos hombres supuestamente conocían a la perfección. El pasaje de Moisés y la zarza ardiente no solamente era conocido por los saduceos que abrazaban esos libros, sino por todo el pueblo, por todos los fariseos que están, por todo el pueblo judío, que están ahí observando, están escuchando. Era un evento conocido por todo todo el pueblo de Israel, era aceptado por todos los judíos. ¿Y qué dice Éxodo capítulo 3, versículo 6? Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, ¿se acuerdan ese episodio? Porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y lo interesante, hermano, es que Dios habla, Dios está hablando en tiempo presente. Y Dios está mencionando en este diálogo a 3 patriarcas, 3 hombres conocidos en la historia de la nación de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. Estos hombres, cuando Dios le dice esto a Moisés, habían muerto cientos de años atrás. Si la vida de estos hombres hubieran terminado con la muerte, ¿qué hubiese sido correcto decir? Si estos hombres ya murieron y terminaron, quedaron fulminados ahí, lo más probable que el Señor hubiese dicho, yo fui el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero eso no es lo que Dios le está diciendo a Moisés. Dios le está diciendo, yo soy. Y nosotros sabemos el gran significado de esas palabras, yo soy. No antes únicamente, no, sino que también ahora. Ahora yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo sigo siendo el Dios de ellos. Ellos siguen teniéndome a mí por Dios. ¿Por qué razón? Porque ellos están más vivos que nunca, hermano. ¿Por qué? Porque va a haber resurrección. Eso es lo que está Jesús argumentando con estos hombres. Dios, dice el Señor, no es Dios de muertos, Él es Dios de vivo, por lo tanto esos hombres, esos patriarcas están vivos en la presencia de Dios. Los cadáveres en el cementerio no pueden tener una relación con Dios. La gente muerta no puede tener una relación con Dios. Pero las almas de aquellos que murieron en Cristo están vivos, hermanos. Están vivas y esperando ese día glorioso de resurrección del cual nos habla la palabra de Dios. Cuando hablamos de estos temas, hermanos, es imposible no pensar en aquellos creyentes amados por nosotros que se fueron. Nosotros tuvimos hace poco tiempo una hermana, un miembro de esta iglesia, una hermana muy querida por nosotros, que tuvimos que despedir. Ella está en un mejor lugar que nosotros. Y yo pensaba, cuando estudiaba esto, pensaba en eso, y yo encuentro consuelo en 1 Tesalonicenses 4:13, porque Pablo le va a decir, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, acerca de los que ya están muertos. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La pérdida de un familiar, la pérdida de un creyente nos genera tristeza, nos genera dolor, pero Pablo dice, no, pero no es como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, a los que murieron en él. Por lo cual, dice Pablo, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, escuchen esto, hermano, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, Pablo se está viendo ya ahí, presenciando la segunda venida de Cristo. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Y qué termina diciendo? Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aliéntense. Esto es ánimo. Esto debe traer ánimo a sus vidas, es lo que dice Pablo. Nuestra porción de texto, hermanos, cerramos ahí. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros, dice el Señor Jesús, mucho erráis. Ustedes están cometiendo un grave error. Ustedes están extraviados, están perdidos.
El relato paralelo de Mateo dice que la gente al oír esto se admiraba de la doctrina de Jesús. ¿Te das cuenta? El Señor está confrontando esto, pero Él sabe que lo están escuchando también todo el pueblo. Y la gente, dice Mateo, se admiraba de su doctrina. Si vos lees el relato de Lucas, fíjate qué curioso. Están ahí presenciando este enfrentamiento los fariseos también. ¿Y sabés qué dijeron los fariseos? Como que aplaudían, le dieron la razón a Jesús. Los que quieren verlo destruido, pero ahora le están dando la razón. Porque el Señor está hablando palabra de Dios, hermanos. Los saduceos quisieron ridiculizar a Jesús delante de la gente, pero los que quedaron en ridículo fueron ellos. Conclusión, hermanos. Este pasaje, 4 consideraciones finales. Este pasaje tiene que traer consuelo a tu vida. ¿Por qué? Porque la muerte no es el fin de todo. La muerte no tiene la última palabra. Eso es lo que dice la Escritura. Todo tiene solución, menos la muerte. ¿Escuchaste eso? Todo tiene solución, dice el mundo, ¿no? Menos la muerte. Pero en el glorioso evangelio de Jesucristo, nosotros decimos, sorbida es la muerte en victoria, hermanos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15, 54 y 55, dice la lenguaje actual, la muerte ha sido destruida. ¿Dónde está ahora su victoria? ¿Dónde está su poder para herirnos? 1 Corintios 15, 20 dice, lo cierto es que, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos, dice Pablo. Él es el primer fruto de una gran cosecha, hermanos. El primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecen a Adán, dice Pablo, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Wow, hermanos. ¿Eso no te alienta, no trae consuelo a tu vida? Un día vamos a estar en la presencia del Señor con alma y cuerpo glorificado, dice la Escritura. Cada partícula, cada gramo, cada parte de tu cuerpo va a ser perfeccionado. Nuestras almas serán perfectas, completamente santificadas. Vamos a participar de las cualidades de los ángeles, decíamos antes. Vamos a amar a Dios y vamos a adorarlo perfectamente, no como ahora que nuestra adoración es sincera, pero es imperfecta. Y con esa clase de amor con la cual vamos a amar a Dios, nuestras relaciones se van a ver afectadas. Porque ahora sí vamos a tener una relación perfecta, fraternalmente hablando, como hermanos. Nunca más habrá mala motivación en nuestro corazón. Nunca más vamos a luchar con nuestros pecados, con nuestras miserias. Nunca más vamos a tener una razón para llorar por tristeza, hermanos. Nunca más vamos a tener una razón para llorar o para sufrir. ¿No te conmueve eso? Me mostrará la senda de la vida, dice el salmista. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¡Wow! Vamos a estar en la presencia del Señor, extasiado de Él. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Me concederás la alegría de tu presencia, dice la Nueva Traducción Viviente, y el placer de vivir contigo para siempre. ¿Vos orás a Dios así? Vos le decís, Señor, gracias, porque en tu presencia yo voy a experimentar algo que ahora lo sé por teoría nomás, pero va a haber plenitud de gozo, libre de la corrupción, de nuestro pecado, de toda la miseria nuestra que nos rodea. Vamos a estar con Él para siempre. Este pasaje debe motivarnos, hermano, a vivir con integridad, con amor, en santidad. Ahora, ya sabemos lo que vamos a hacer, pero ahora tenemos que vivir con integridad, con amor, con santidad. El hecho de la resurrección, decíamos antes, debe impactar nuestra vida. Va a impactar nuestra vida en el futuro, pero ahora, hermanos, yo ahora sé lo que va a pasar en la eternidad. Por eso mi vida tiene que ser impactada ahora. La doctrina de la resurrección nos debe dar, perdón, una perspectiva eterna de nuestras prioridades y metas. Debe llevarte a vos a invertir tu vida en lo verdaderamente eterno, en lo que tiene valor eterno, a crecer espiritualmente, a crecer en tu comunión con Dios, a crecer en el servicio a tus hermanos. Esta verdad de las Escrituras, escucha bien, debe desenfocarnos de los placeres y los logros temporales de esta vida. O sea,
ser expuesto hoy a tremenda verdad que encontramos en la Escritura debe desenfocarte a vos ahora. ¿De qué cosa? De los placeres temporales, de los logros temporales de esta vida. No vivas como los saduceos. Ellos vivían como si esta vida era lo único que había. Era todo lo que hay. No vivas así, es lo que te está diciendo Dios. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. ¿Por qué? Porque a Cristo el Señor servís. Eso es lo que debe caracterizar tu vida ahora. Las recompensas que recibiremos nos van a dar a nosotros mayor capacidad para qué, para dar gloria a Dios. ¿Por qué servimos? Porque un día vamos a recibir la recompensa. Y no va a ser para jactarme, mira, yo tengo más que vos. No, capaz que en esta condición vos harías eso. Pero en la eternidad nuestras relaciones no van a ser como son ahora. Y esa recompensa que yo voy a recibir van a ser corona que yo voy a llevar a los pies de mi Señor. Es para darle más gloria a Él. Voy a tener capacidad para darle gloria al Señor. La realidad de la resurrección nos impulsa a compartir el Evangelio si vos sos un creyente. Si vos sos un creyente no podés quedarte callado, tenés que anunciar el glorioso mensaje del Evangelio. Pero si tu condición es diferente, si aún no tenés a Cristo como tu Señor y tu Salvador, la realidad de la resurrección debe impulsarte a abrazar el mensaje del Evangelio. Si sos un creyente, tenés que compartirlo y proclamarlo. Pero si vos no sos creyente, si tenés el testimonio en tu corazón de que aún no perteneces a Cristo, tenés que abrazar el mensaje del Evangelio. Si vos estás sin Cristo, yo tengo la responsabilidad de decirte que la doctrina bíblica de la resurrección no es una buena noticia para todos. No, para los que están sin Cristo es una mala noticia porque va a haber resurrección para condenación. ¿Te acordás lo que leíamos de Daniel 12:2? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, para condenación. Todos van a resucitar, pero no todos van a estar en el mismo estado. Algunos van a resucitar para vida eterna, pero otros van a resucitar para vergüenza y condenación. Y si estás sin Cristo, estás muerto, dice la Escritura, en tus delitos y pecados. Y sabes que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y hoy a la gente en esa condición, Dios está llamando a la vida. Dios está llamando a la vida a través del arrepentimiento y la fe en su Hijo Jesucristo, hermano. La Biblia dice claramente que la vida espiritual verdadera solo se encuentra en un lugar, en una persona, en Cristo. Yo soy el camino, dice. La verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y primera de Juan va a decir, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esa vida eterna está en un solo lugar, está en su Hijo. Por lo tanto, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así, lisa y llanamente. Andá hoy a Cristo en arrepentimiento y fe, si esa es tu condición. Y el Dios vivo, todopoderoso, omnipotente, el Dios vivo y verdadero, a partir de hoy puede ser tu Dios por siempre y para siempre. Amén.